Hola, somos del Centro de Estudios Tecnológicos e Industrial y de Servicios número 41, Vicente Guerrero Saldaña, de la materia Física 2, Unidad 2, Fuerza. Esta es nuestra segunda práctica, el teorema de Bernoulli y teorema de Torricelli, hidrodinámica. Los integrantes del equipo son Acevedo Santiago Sofía, Basilio Jaramillo Donovan Francisco, Cruz Arellano Javier Manuel, González Villanueva Jesús Alfonso y Gutiérrez Gutiérrez José María, de la especialidad de programación, turno matutino, quinto semestre, grupo A. Buenas, mi nombre es Javier y yo vengo a hablar acerca del teorema de Bernoulli, que gracias a Daniel Bernoulli que descubrió que la presión de un líquido que fluye por una tubería es baja con base a la magnitud de velocidad de este y relató la siguiente teoría. Todo líquido que fluye es estacionario y se basa con la suma de la energía cinética, potencial y energía de presión. La energía cinética que se basa a la masa y velocidad de un líquido, la energía potencial que se basa a la altura del líquido y la presión que ejerce el líquido. Y se formula la siguiente fórmula, que es energía cinética 1 más energía potencial 1 más energía de presión 1 es igual a energía cinética 2 más energía potencial 2 más energía de presión 2. Que eso también se puede formular de la siguiente manera, que es velocidad 1 al cuadrado sobre 2 más la gravedad por la altura 1 más la presión 1 sobre la densidad 1 es igual a la velocidad 2 al cuadrado sobre 2 más gravedad por altura 2 más presión 2 sobre densidad 2. Mi nombre es José María y a mí me tocó las aplicaciones del teorema de Bernoulli. El físico Daniel Bernoulli hizo un descubrimiento que a medida que es mayor la magnitud de la velocidad de un fluido, es menor su presión y viceversa. Eso no quiere decir que solo sean fluidos líquidos, también pueden ser fluidos sólidos o fluidos gaseosos. Esto influye en que a medida que su presión, esta va a bloquear un empuje o una fuerza. Esto nos ha permitido encontrarle distintas funciones a medida de los pasos del tiempo que se han ido haciendo más diarias conforme el paso de los días. Una de las principales aplicaciones del teorema de Bernoulli es el teorema de Torricelli, que se usa cuando se busca encontrar la velocidad de un fluido cuando ésta sale por un orificio en un recipiente. Para este subtema vamos a ocupar la fórmula de Bernoulli, que nos viene diciendo que la velocidad 1 al cuadrado sobre 2 más la gravedad por la altura 1 más la presión 1 sobre la densidad 1 es igual a la velocidad 2 al cuadrado sobre 2 más la gravedad por la altura 2 más la presión 2 sobre la densidad 2, que esta la podemos convertir en esta otra fórmula que se puede decir que es la de Torricelli, que es más simplificada y nos dice que velocidad en metros sobre segundo es igual a la raíz cuadrada de 2 por la gravedad en metros sobre segundo al cuadrado por la altura en metros. Y el último punto importante sobre el subtema del teorema de Torricelli nos dice que la magnitud de velocidad de un fluido que sale por el orificio de un recipiente es igual a la que adquiriría un cuerpo que cae libremente sobre la superficie de un líquido hasta el nivel del orificio. El subtema del tema de las aplicaciones del teorema de Bernoulli es el tubo de Pitot. Dicho tubo se utiliza para medir de una forma sencilla la magnitud de la velocidad de un agua de la corriente de un río, que es llamado el tubo de Pitot, como bien se ha dicho. La fórmula del tubo es una L que se introduce a dicha corriente y por la presión del agua, esta genera una altura y una magnitud de velocidad, que esta puede ser medida con la fórmula del teorema de Torricelli. Hola, mi nombre es Donovan Francisco y del subtema 3 hoy les hablaré del tubo de Venturi. Y pues bueno, ¿qué es el tubo de Venturi? El tubo de Venturi es aquel que se emplea para medir la velocidad que ejerce un líquido dentro de una tubería con presión. Entonces, el tubo de Venturi llega a tener un estrechamiento por el cual la presión disminuye pero la velocidad aumenta. Y pues bueno, ¿cuál es la fórmula que usamos para poder sacar la magnitud de la velocidad? Pues bueno, la magnitud de la velocidad se ocupa la raíz de 2 entre la densidad por la presión A menos la presión B entre el área A, entre el área B elevado al cuadrado menos 1. Entonces, esta vendría siendo la fórmula para sacar la magnitud de la velocidad del tubo de Venturi.
la viscosidad del fluido, así como la forma o figura geométrica del cuerpo. Cuando el movimiento de un fluido se presenta de manera desordenada, el desplazamiento de sus capas no siguen trayectorias paralelas, por lo que se describen trayectorias sinuosas, produciéndose así las llamadas turbulencias. Por otro lado está la aerodinámica, que es la ciencia que estudia los fenómenos producidos por el movimiento relativo del aire y de un cuerpo fijo o móvil en su seno. La aerodinámica también estudia las formas más adecuadas para que el móvil que se proyecta a construir disminuya la magnitud de la fuerza de fricción viscosa del aire. Si se trata de un avión, los estudios y ensayos aerodinámicos determinarán las formas que, además de garantizar la seguridad del vuelo, contribuirán a transportar la mayor carga posible en las condiciones más económicas y con la mayor rapidez posible. Hola, soy Don Francisco y eres mi compañero José María. Y pues bueno, hoy les vamos a platicar un poco del primer prototipo que es de la ley de Bernoulli, la cual trata de cómo pasa un líquido a otro recipiente por medio de la succión y la diferencia de alturas. Y pues bueno, ahora les dirá más del tema mi compañero José María. De hecho, mi compañero, el teorema de Bernoulli implica de pasar un fluido de un punto A a un punto B por método de la magnitud de presión. Dicha presión se ejerce cuando dos puntos están de medidas de diferentes alturas. Por ejemplo, aquí tenemos una magnitud de presión que vendría siendo del punto A, que vendría siendo este vaso, y del punto B, que vendría siendo este otro. Y yo voy a aplicar una magnitud de presión, vemos cómo empieza a fluir el agua de forma inclinada hacia abajo. Esto nos da a entender que la magnitud de altura implica mucho con la magnitud de presión. Buenas tardes, mi nombre es Jesús Alfonso González Villanueva y les voy a explicar el teorema de Torricelli, que este es el que estudia los fluidos cuando estos salen por un orificio en un recipiente, y en el prototipo vamos a demostrar esto. Entonces, en este caso tenemos una botella de agua de 3 litros y tenemos 3 diferentes pozos sellados con cinta, cada uno con una diferencia de 10 centímetros. Entonces, lo que vamos a hacer es quitar los sellos o la cinta adhesiva para ver con qué potencia y con qué presión salen disparados los fluidos. En este caso es agua normal. Entonces, y como pueden observar, tenemos que el pozo de hasta abajo dispara el líquido con mayor presión, ya que, como se puede ver, tiene un mayor alcance, aunque no es mucho, es un mayor alcance que se debe a la presión que está ejercida en el líquido. Y en su contraparte, el pozo de hasta arriba está disparando muy poco líquido, ya que no tiene casi nada de presión, ya que está, como se puede ver, casi al borde del líquido, y esta hace que se dispare muy poquita y ya casi no va a disparar nada.